Hola, en este video vamos a ver cómo utilizar el programa FSpy. FSpy es un programa que me permite hacer cámara matching. A partir de una imagen vamos a obtener información de la cámara de esta imagen y por lo tanto esa cámara la vamos a poder exportar a Blender, en donde vamos a hacer una breve reconstrucción de esa escena y con ello vamos a poder hacer un camera projection. Vamos a ir a la página oficial de FSpy, fspy.io. Acá en la página oficial vamos a ver que es de tipo open source, el programa es gratuito y vamos a encontrar un video de ejemplo en donde nos muestran cómo funciona el programa. Vamos a bajar y vamos a encontrar el botón de descarga, download, este botón verde. Vamos a hacer clic, el cual nos va a llevar a la página de GitHub del programa. Vamos a descargar la versión que nosotros necesitemos. Tenemos una versión portable para Windows, una versión instalable para Windows y también tenemos la opción para Mac. Voy a descargar una versión portable. Ahí se descargó. Y también lo que vamos a hacer es descargar una imagen. En este caso, yo desde el sitio web de Unsplash voy a descargar esta imagen de acá, de un estacionamiento, en el cual vamos a obtener la información de la cámara, vamos a hacer una breve reconstrucción dentro de Blender y hacer el camera mapping. Vamos a descargar la imagen, acá está el botón descargar gratis. Vamos a ir a los elementos descargados, vamos a extraer el programa FSpy, extraer todo, extraer, ahí está. Vamos a ejecutar, a ver los archivos que contiene y en la parte inferior vamos a encontrar el ejecutable, el .exe, fspy.exe. De esta manera nos va a abrir la interfaz, es bastante sencilla, me indica que tengo que arrastrar la imagen acá. Si es que vamos a ir a la carpeta, vamos a arrastrar nuestra imagen y de esta manera ya se abre esa imagen dentro de FSpy. De un lado tenemos el Number of Vanishing Points, que es los números de puntos de fuga que vamos a utilizar, los ejes de esos puntos de fuga. Y acá abajito tenemos el modo de guía 3D, que lo vamos a utilizar un ratito más. En la parte central vamos a ver la imagen, que en este caso se ve con un overlay, una pantalla un poquito oscura. Ese es el dim image que vemos por acá. Si yo lo activo o desactivo, se desaparece. Este dim image me permite visualizar de mejor manera los vanishing points, los puntos de fuga que me da el programa para poder posicionarlos. Y finalmente desde este otro lado del programa vamos a ver la información que se va a ir calculando a medida que yo vaya ajustando los puntos de fuga. Entonces, para empezar, vamos a poder elegir la cantidad de puntos de fuga que queremos utilizar. En este caso voy a utilizar 2 puntos de fuga, 2 vanishing points. Acá yo puedo indicar qué eje voy a utilizar para los puntos de fuga, en este caso X e Y, por eso que aparecen acá X e Y. Ahora, nosotros tenemos que ajustar o tomar una decisión a ver cuál va a ser el eje que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a empezar con el eje X. Vamos a hacer que el eje X siga esta direccionalidad que yo veo por acá, ¿cierto? Pudiésemos usar eso, pudiésemos usar eso, podemos usar eso, o sea, líneas más, en este caso, apuntando en esa dirección. Por tanto, vamos a ir a uno de los vanishing points, voy a arrastrar un puntito y lo vamos a ubicar. Si yo quiero posicionar esto de mejor manera, con la tecla Shift presionada puedo hacer un pequeño zoom y visualizar de mejor manera y controlar la posición de este punto de fuga. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. Vamos a posicionar ese punto de fuga por ahí. Vamos a buscar el segundo punto de fuga que tengo acá. Voy a utilizar esta línea blanca. Supongo que está bien pintada. Está derechita. Y tenemos esos 2 puntos de fuga. A medida que yo estoy moviendo y posicionando estos puntos de fuga, me voy a dar cuenta que el gizmo que veo acá se va a ir posicionando.
A medida que yo muevo, fíjense, ese gizmo se va posicionando. Así es que vamos a posicionar nuevamente esto. Ahí para que se vea un poquito mejor. Eso. Entonces lo que me voy a dar cuenta ahora es que con el gizmo en el eje X voy a ver que esa perspectiva está calzando en casi todos los ángulos, ¿cierto? Si lo traigo para acá, está funcionando ahí, está funcionando acá, perfecto. Siempre tenemos que estar probando que los puntos de fuga estén funcionando correctamente en distintas zonas de nuestra imagen. Ahora, nos faltaría posicionar el eje Y o Y. Entonces, vamos a posicionar este eje por acá. Yo puedo utilizar esta zona de arriba si quiero, ¿cierto? Vamos a buscar un eje opuesto. Vamos a traer esto para acá. Vamos a traerlo ahí. Y lo vamos a posicionar por ahí, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo con el otro punto de fuga del eje Y. Voy a utilizar esas cañerías que veo por ahí. Acá también voy a utilizar estas cañerías. Entonces nos vamos a ir guiando por esa cañería que está ahí. Perfecto. Vamos a probar si el gizmo efectivamente está bien posicionado con la perspectiva. Vamos a ver que funciona en los dos ejes, X e Y, e incluso el eje Z. Ahí está funcionando bien, está funcionando bien. Acá también. Aquí también está funcionando. Ok, vamos a ver estas cañerías que están por acá. Si está funcionando, vamos a revisar por aquí. Acá también, perfecto. Ahí está funcionando en todos los ejes. Y con esto yo ya puedo empezar a probar, por ejemplo, la guía 3D. Puedo elegir Box y vamos a posicionar esta cajita dentro del espacio para ir comprobando que efectivamente va calzando en base a la perspectiva. Ok, ahí está funcionando. Perfecto. Voy a desactivar esta guía 3D y me voy a asegurar de posicionar este punto, o sea, el gizmo, perdón, en una zona en donde yo quiera que sea el centro de la escena de Blender. Este gizmo representa el centro 000 de la escena de Blender. Por lo tanto, vamos a posicionarlo justamente en la base de esta columna porque quiero que ese sea el centro de mi escena en Blender. Una vez que tengo esto, veo que acá está la información de la cámara. De hecho, acá puedo ver el focal length de esa cámara. Ahí veo que son 17 milímetros. Ok, vamos a guardar este proyecto. Vamos a venir a File, Save As. Vamos a elegir acá la carpeta que tengo aquí. Elegir FSPy Foto. Guardar. Una vez que guardamos el proyecto, vamos a ir al sitio web de FSPy nuevamente y vamos a buscar el importador oficial del programa. Acá vemos que para importar a Blender tenemos el importador oficial, Official FSPy Importer. Bien, vamos a venir a las secciones de acá no tiene, no tiene. Entonces podemos ver el README, a ver si tiene las opciones de descarga acá. Vamos a venir aquí, Download the latest version. Ahí vamos a descargar la última versión. Descargo el zip. Ahí está. Entonces vamos a ir a Blender. En este caso voy a utilizar la versión de Blender 4.5.1. Vamos a instalar este add-on. Para ello simplemente vamos a venir a la carpeta. Voy a arrastrar FSPy, Blender, esta de acá. Y sobre Blender. Acá me sale la ventanita instalar desde el disco. Ok. Con eso ya se instaló el add-on. Ahí me dice que los módulos fueron instalados. Perfecto. Ahora simplemente vamos a venir a File, Import y vamos a tener la opción de FSPy. O sea, puedo importar directamente el proyecto de FSPy.
Vamos a venir acá. Vamos a elegir el proyecto de FSPy que guardamos en delante y le damos clic a Import FSPy Project File. De esta manera vamos a tener automáticamente una cámara creada. Esa cámara va a tener un background image agregado que va a ser la foto que nosotros utilizamos en FSPy y nos damos cuenta que efectivamente la zona 00 del mundo de Blender está en el pilar. Ok. Con esto yo ya puedo... Bueno, otra cosa es que estamos dentro de la vista de la cámara. Entonces yo con un botón del medio del mouse puedo salirme y ahí tengo el cursor 3D. Entonces lo que vamos a hacer es empezar reconstruyendo, en este caso, ese pilar. Este de acá. Bien. Así es que vamos a presionar Shift A, Mesh, Plane. ¿Sí? Vamos a poner ahí un poquito el plano. Y luego vamos a crear el cubito. Ahí ya tengo el cubito. Si me cuesta visualizar cómo está posicionado el objeto respecto a la imagen de atrás, vamos a venir al modo de wireframe, que es este de acá. Bien. Una vez que estamos ahí, vamos a posicionar ese cubito, asegurándome de que la base esté ahí. Entonces, con Shift presionado y botón del medio del mouse puedo hacer zoom. Vamos a ir posicionando con la tecla G, la presiono una vez y puedo mover libremente el objeto. Ahí está, posicionado justamente en la esquina. Entonces, ahora vamos a ajustar el tamaño. Vamos a ir al modo de edición. En este caso, vamos al modo edición con la tecla Tab. Vamos a ir al modo caras o la tecla 3. Vamos a seleccionar esa cara. Vamos a venir al modo a la herramienta de mover y vamos a empezar a mover en este eje. En base a, en este caso, a nuestra cámara. Vamos acá. Vamos a mover en ese eje hasta que calce con nuestro pilar. Ahí está. Vamos a elegir la cara de atrás, que sería esta de acá. Saltamos ahí y traemos en el eje X para acá. De esta manera vamos reconstruyendo ese pilar. Vamos en la parte de arriba. Y en este caso, para simplificar el tutorial y que no se haga muy largo, acá yo veo que tengo una sección, ¿cierto?, del pilar que es así. En este caso vamos a hacer esto un poquito más directo, ¿bien? Pero ustedes pueden empezar a reconstruir en base a esa forma. Ok, una vez que tengo ese pilar, yo ya puedo ajustar un poquito más el plano. Vamos a presionar GX para ir posicionando este plano. Vamos a, desde este Edge, lo vamos a posicionar un poquito mejor. Acá déjenme agregar esto. Ahí sí. No tengo teclado numérico. Esto lo vamos a extender mucho más allá. Esto más allá. Perfecto. Por ahí. Vamos a seguir con el resto de los pilares. Vamos a Shift D, X y vamos a posicionar el siguiente pilar. Asegurándome siempre de que calce el ángulo. ¿Cierto? Vamos a venir acá. Vamos a elegir la cara de atrás. En el eje X ajustamos. Ahí está. Entonces podemos empezar a posicionar. Tengo que siempre darme cuenta de cómo estoy moviendo el objeto porque me puede pasar esto. Entonces lo que yo les recomiendo siempre es posicionarme, salirme del modo de la cámara, ¿cierto? Ahí estamos en modo de la cámara. Y ir saliéndome, seleccionando las caras, volviendo al modo de la cámara para asegurarme de que efectivamente estoy
posicionando la cara que corresponde. Voy a seleccionar esto de acá y vamos a mover para acá. De esa manera, ahí ya me estoy asegurando de que estábamos moviendo de manera correcta ese pilar. Vamos a duplicar este de acá, Shift D hacia arriba. Vamos a alargar este edge que tengo por acá, más hacia afuera. Con eso, yo ya tengo la base. Si vamos al modo Solid, acá con este iconito o con la tecla Z se despliega el Pie Menu. Vamos a ir al modo 6. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la imagen que tenemos de este estacionamiento como textura para el material de cada uno de estos objetos. De esta manera vamos a poder visualizar nuestra escena de manera correcta. Entonces, primero vamos a crear el material. Vamos a venir al espacio de trabajo de shading. Vamos a venir acá. Le vamos a agregar acá. Fíjense que todavía tenemos unos problemas ahí de altura y todo. Ahí lo vamos a corregir. Vamos a seleccionar nuestro pilar. En este caso, ese pilar. Acá. Vamos a crearle un nuevo material. En la sección de abajo, el Shader Editor. Vamos a hacer clic en New. A este Principal BSDF le vamos a agregar la imagen. Como la imagen ya la cargamos, ¿cierto? Cuando importamos el proyecto de FSpy, simplemente puedo venir acá a Texture, Image Texture y lo vamos a encontrar dentro del archivo de Blender. FSpy Photo. Agregar el color como base color. De esa manera, ahí ya tengo esa imagen como textura. ¿Qué más tengo que hacer ahora? La proyección V de este objeto. Y acá entra al flujo de trabajo de Camera Projection. Por lo tanto, vamos a, con el objeto seleccionado, venir al apartado de modificadores, Add Modifier. Vamos a buscar acá V-Project, Edit UV Project. Este project vamos a elegir que va a ser el VMap. Todos los objetos dentro de Blender tienen un VMap, ¿okay? Que es el mapa V por defecto que trae ese objeto. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es seleccionar ese VMap. Posteriormente, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el objeto, la cámara. Ahí está la cámara. Y veo que efectivamente ahora se está proyectando esa columna. O sea, el V está siendo proyectado en base a la cámara que tengo acá. Y por lo tanto la textura se posiciona de manera correcta. Lo único que nos falta ajustar es el aspect ratio de esa proyección. Acá tengo el aspect en el eje X y en el eje Y. ¿Qué números vamos a poner acá? El tamaño de la resolución de la imagen. Entonces si yo vengo al FSpy, puedo venir a esta zona de acá, donde puedo visualizar el tamaño de la imagen. Veo que el ancho es de 5472. Vamos a copiar ese valor y lo vamos a pegar ahí. Vamos a hacer lo mismo con la altura, copiar, pegar. Esos valores obviamente también los pueden obtener desde la imagen original. Clic derecho, ¿cierto? Bueno, si posicionan ahí, les salen las dimensiones. O clic derecho, propiedades, detalles y tenemos las proporciones. Bien, una vez que hacemos el ajuste del aspect ratio, vemos que efectivamente funciona bien, ¿no? Sobre todo en esta zona de ahí, funciona bien. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo material para el resto de los objetos. A este material le vamos a cambiar el nombre. Material Projection. Vamos a seleccionar el suelo. Vamos a asignarle el mismo material. Al techo el mismo material. Al otro pilar el mismo material. Y a cada uno de estos objetos les vamos a colocar el mismo modificador.
Para hacer esto un poquito más rápido, vamos a seleccionar todos los objetos de la escena, que es el suelo, el techo y los dos pilares. Y me voy a asegurar de que el último objeto a seleccionar sea el pilar que tiene el modificador. Una vez que tenemos ese con el borde más clarito, eso quiere decir que es el objeto activo, vamos a venir a Object. Acá vamos a buscar la opción de Modifiers y vamos a seleccionar Copy Modifiers to Selected Objects. De esta manera se está agregando el modificador acá a cada uno de los objetos con la configuración ya lista. Pero vemos que acá el pilar se ve bien, pero el suelo y el techo se ven mal. Esto pasa porque para poder proyectar el V necesitamos que la geometría tenga la suficiente cantidad de polígonos para que se sostenga la textura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar el plano de abajo, vamos a ir al modo de edición y con la tecla, el shortcut Control R, vamos a agregar divisiones. Vamos a Control R y la ruedita del mouse podemos aumentar la cantidad de divisiones a agregar. Más o menos por ahí. De el otro ángulo también. Y me voy a asegurar de que cada una de las caras que generemos sean lo más cuadraditas posible. Por ahí. Fíjense que a medida que voy agregando geometría, la textura se va corrigiendo. Obviamente nos falta mucha más cantidad de geometría. Así es que, como ya tengo subdividido el plano y las caras son más o menos cuadraditas, déjenme hacer eso desde este ángulo para ver un poquito mejor. Ahí sí. Vamos a seleccionar todo con la tecla A en modo de edición. Vamos a venir a Edge Subdivide. De esa manera estamos subdividiendo la geometría. Vamos a venir acá y vamos a aumentar la cantidad de subdivisiones. Más o menos por ahí. Vamos a ver desde la cámara cómo va quedando. Efectivamente ahí vemos que está funcionando. Veo, eso sí, algunos problemas. Por ejemplo, acá ese tubo se ve mal. Es porque aún me faltan más subdivisiones. En esta zona también vemos que se ve mal esa parte de acá. Incluso. Así es que al plano le vamos a agregar un Subdivision Surface. Vamos aquí a Add Modifier. Add Modifier. Generate Subdivision Surface. Vamos a agregar acá un poquito más de subdivisiones. Por ahí. Ahí está bastante bien la cantidad de subdivisiones. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el techo. Pero en este caso lo que puedo hacer es simplemente borrarlo. Y lo podemos duplicar. Pero antes de duplicarlo vamos a asegurarnos de que el suelo efectivamente esté en contacto con los otros objetos. Por lo tanto, desde la cámara puede verse bien, pero nosotros tenemos que tener cuidado de que efectivamente estén calzando los objetos. Así es que con la tecla G, estando en modo objeto, vamos a subir en el eje Z hasta que estos dos objetos estén chocando, ¿cierto? Se intersecten. Ahí se están intersectando. Perfecto. Entonces a partir de ahora yo puedo ajustar lo que yo necesite en cada uno de los edge. Vamos a presionar Shift D. Vamos a subir el techo. Ahí. Y me voy a asegurar de que lo mismo esté en contacto con los pilares. Vamos a subir un poquito más. Todavía tengo un poquito de ángulo ahí. Perfecto. Ahí. Y una vez que me aseguro que están en contacto, vamos a hacer los ajustes necesarios. Acá veo que quizás tengo demasiada geometría. Vamos a ir al modo a la vista de la cámara. Aquí debería estar un poquito más cortado, pero lo vamos a dejar así. Vamos a hacer otro plano. Este plano le vamos a
copiar también el modificador. Así es que voy a seleccionar otro objeto que tenga el modificador. Lo vamos a, en este caso, vamos a venir acá a Add Modifier, Modifiers, Copy Modifier to Select. Una cosa súper importante de cuando nosotros usamos el modificador de Subdivision Surface, sobre todo en estos elementos, en estos flujos de trabajo en donde yo quiero hacer un camera projection, yo no quiero que redondee las esquinas. En este caso de este plano, obviamente que tiene menos subdivisiones, se nota bastante. Entonces me voy a asegurar de que las Subdivision Surface que yo utilice sean con el algoritmo de Simple. Sample. Vamos a seleccionar ese también, Simple. De esta manera estamos subdividiendo la geometría sin suavizarla. Perfecto. RX90. Vamos a traer esto para acá. Vamos a posicionar esto por ahí. Le vamos a dar la altura. X. Le vamos a asignar el material. Material Projection. A ese plano. Ahí está. Ok. Vamos a GX. Vamos a ir agregando entonces, moviendo esto para acá. X. Fíjense cómo se va generando ese espacio. Vamos a ir a ver acá. Fíjense que acá queda raro, ¿sí? Eso es porque en este caso, este objeto, tengo que asegurarme de que esté con todo aplicado. Ahí está aplicado. El techo también tengo todo aplicado. La escala aplicada. Y vamos a asegurarnos también de que en este caso estemos con, si veo acá, y tengo esto acá. Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que esta zona de acá queda, esa zona de ahí, si yo la veo desde la cámara, no coincide. Y no coincide porque este plano le falta geometría. Así es que vamos a venir acá, vamos a agregarle más geometría. Ahí fíjense cómo se va ajustando, ¿ven? Vamos a agregar un poquito más de geometría, de hecho. Perdón, pero la ruedita de mi mouse no está muy buena. Ahí, un poquito más, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ver si ahora está calzando. Ahora sí está calzando. Ahí. Este de acá lo vamos a mover un poquito para que calce con la salida de ahí. Perfecto. Ahí está. Este de acá también por ahí. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a asegurarnos de que todo esto calce de mejor manera. Este lo vamos a mover en este eje, en el eje Y, para ir posicionándolo, eje Y, hasta que me va a calzar ahí, con el otro plano. Entonces me aseguro, GX por ahí, igual puedo agregar otro por ahí. Este yo sé que sale, así es que vamos a hacer un extrude con la tecla E, hago un extrude hacia adentro, por ahí. Puedo moverlo un poquito más hacia adentro. Por ahí. Entonces le damos esa profundidad, ¿ven? Ahí. Le doy un extrude. Vamos a ir haciendo el resto de los pilares. Este con Shift D vamos a duplicarlo. Vamos a hacer que calce acá. Siempre puedo estar observando el wireframe. Ahí, por ahí, por ahí. Vamos a seleccionar la cara de atrás. GX para que calce con este pilar original de la foto. Vamos a duplicar ese cubito.
lo vamos a, con control espacio, puedo ampliar esta área de trabajo. Vamos a traer esto para acá. Ahí vamos a bajar esta cara en modo de edición. Ahí estamos ajustándolo. Vamos a traer esto para acá. Y eso para allá. De esa manera vamos viendo cómo va quedando esta zona. Vamos a ver si funciona desde este ángulo. Ahí sí. Perfecto. Recordar, agregar, cuando tengamos un objeto muy grande, muy largo, vamos a agregar subdivisiones. Ahí está. De esa manera, cuando veamos de la cámara, efectivamente está más posicionado esa zona. Aquí vamos a seleccionar todo esto y los vamos a subir un poquito por ahí. Ok. Vamos a seguir con, en este caso, el resto de pilares. Teníamos este de acá. Vamos a hacer esta zona de acá. Shift D, X, traemos esto por acá. Shift D, X. Por ahí, acá vamos a ir al modo de cara. Modo wireframe. Vamos a seleccionar la cara de atrás de ese elemento. X para mover en el eje X. Y así sucesivamente vamos duplicando elementos. Vamos a hacer esta zona. Este lo vamos a duplicar con Shift D, X. Ese sería más o menos la zona. Vamos a venir al wireframe. Vamos a seleccionar esto. Lo vamos a subir. Vamos a elegir la cara de atrás de ese objeto. GX para darle la profundidad. Elijo la cara de arriba y muevo de esta manera. Con eso ya voy teniendo esa cajita. Fíjense, ahí tenemos esa cajita de ahí. Ahí está. Podemos hacer incluso las patitas si queremos. También podemos hacerlo. En este caso, vamos a venir acá. Voy a ir al Front to Select. Voy a seleccionar este vértice y con Shift S, Cursor to Select, para llevar el cursor a ese vértice. De esa manera vuelvo al modo objeto. Acá vamos a agregar un nuevo cubito. Lo voy a achicar. Le voy a asignar los modificadores. Voy a venir a Object con un pilar seleccionado, ¿cierto? Como activo. Vamos a venir a Modifiers. Copy Modifiers to Select. Y también le vamos a asignar a este cubito el material. Por lo tanto, lo que puedo hacer ahora es hacer esa patita que tenemos ahí. Vamos a hacer esa patita. Por ahí. Z. Ahí está. Si vemos ahora desde la cámara, vamos a ver eso. Vamos a seleccionar la carita de atrás. Frente selected. Ahí está la carita de atrás. Sí, perfecto. Entonces, vamos a y Shift D, X, ¿cierto? Por ahí. Vamos, no tiene que ser tan perfecto. Simplemente me permite esto tener la escena montada para poder reiluminar un poquito. Acá podemos empezar a hacer incluso los tubos. Aquí yo tengo un tubito que va por acá, ¿cierto? Ahí va otro tubito. Entonces podemos ir reconstruyendo todos esos elementos. Vamos a continuar con este de acá, el pilar. De X, ese pilar de allá. Este ya está muy grande. Vamos a venir al modo cara.
Vamos a seleccionar la cara de atrás. X. Y lo recortamos un poquito. Eso es. Nos faltaría entonces el plano de acá. Por tanto, desde este mismo plano que tengo aquí, yo lo vamos a tirar un poquito para acá y vamos a hacer un extrude. ¿En qué eje? En el eje Y hacia acá. Le vamos a agregar más subdivisiones, ¿cierto? Ahí está. Y ahí tenemos esa zona de ahí. Ok. Tenemos todo esto ahí. Podemos hacer los foquitos estos, incluso, si necesito. Pero yo creo que con esto ya se entiende la idea de cómo ir reconstruyendo la escena. Voy a hacer el tubito este, que está ahí. Vamos a agregar un cilindro. La zona de acá. Agregar ahí el cilindro. Vamos a eliminar la cara de arriba. Vamos a eliminar la cara de abajo. Posicionar ese cilindro donde debería estar. Y el tamaño. Verificar. Le asignamos el modificador. Modifiers, copy modifiers. Y acá vamos a seleccionar el material. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer un extrude. Este debería ser un poquito más ancho ahí. G. Lo subimos, ¿cierto? Por ahí. Vamos a ir con frame to selected para acá. Vamos a duplicar este edge loop con Shift D. Vamos a traer aquí. Lo vamos a rotar. Podemos hacerlo con la herramienta de rotación. Presiona la tecla T para sacar los tools. Con la herramienta de rotación y la tecla control podemos rotar esto con snap. Vamos a darle un poquito más de tamaño ahí. Cámara activa. Extrude en X, por ejemplo. Y con eso ya tengo esos dos cilindros. Esas dos partes. Vamos a conectarlos. Voy a seleccionar con Alt este Edge Loop. Shift más Alt este otro Edge Loop de acá. Y con esto vamos a poder hacer un Bridge Edge Loops. Este Bridge Edge Loops vamos a poder agregarle el número de cortes para que se unan ahí, ¿cierto? Eso. Desde acá vamos a ver desde la cámara. Esto sigue para allá. Sigue hacia allá atrás. Entonces vamos a hacer algo parecido. Me voy a asegurar de que esto llegue más o menos ahí. Shift D. Vamos a rotarlo. Frame to selected. Lo vamos a rotar con la tecla control para allá. Vamos a mover esto en el eje Y. Vamos a ver desde la cámara. Esto va más o menos por ahí. Le vamos a hacer un extrude. Entonces, en el eje Y. Y conectamos estos dos extremos. Entonces, este extremo de aquí con Alt, Shift Alt, este extremo de acá, Bridge. Agregamos Number of Cuts, números de cortes. Ahí está. Eso. Active Camera. Shade Smooth, con clic derecho, Shade Smooth. Y vamos teniendo eso. ¿Cierto? Ahí. Ahora necesitamos simplemente empezar a ajustar esto. Con la Proportional Editing o la tecla O, sería el shortcut, podemos
empezar a posicionar y con la ruedita ajustar el radius de esa herramienta. Bien, con eso tenemos entonces más o menos la escena armada. Pudiésemos continuar agregando obviamente más y más reconstrucciones de estos elementos, ¿cierto? Podemos tirar este para allá, Active Camera, ahí está posicionado. Vamos a elegir la cara de atrás. Ahí está. Pero sin el Proportional Editing. Ahí. De X. Y ahí está otro pilar. Bien, imaginemos que terminamos de reconstruir para no hacer el video más largo. Yo creo que se entendió perfectamente el flujo de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es ver esto como un render. Voy a guardar. Vamos a activar la opción de render. Se nos ve así. Bien, acá nos faltaría generar un plano en esta zona. Así es que vamos a utilizar esta misma de acá, un extrude hacia arriba. Acá vamos a seleccionar, ahí sí, extrude hacia arriba en el eje Z. Ahí, Active Camera, y ahí tenemos esto. Entonces la gracia de esto es que yo ahora puedo iluminar esta escena. Entonces con Shift A vamos a agregar una luz. Vamos a añadir Light Point. Vamos a posicionar, por ejemplo, una luz roja acá. En esta zona de aquí, donde estaba como el acceso. A eso por ahí. ¿Cierto? Ahí tenemos el acceso. Ahí. Cámara. Vamos a ir al world. Vamos a dejar esto completamente oscuro porque quiero hacer como una escena más de noche. Así es que vamos a venir a las propiedades de la luz. Vamos a cambiar la temperatura de esa luz. Le vamos a aumentar el poder a la luz y la exposición. Ahí está. Vamos a duplicarla. Y vamos a cambiarle la tonalidad. Ahí. Y con eso ya estamos generando obviamente otro tipo de iluminación. Vale. Esto se ve muy flat, ¿verdad? Se ve muy extraño. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar un poquito el material, porque de momento le estamos pasando a un Principled BSDF solamente la imagen. Así es que a partir de esta imagen vamos a generar un mapa de roughness y un mapa de normal. Entonces vamos a convertir esto. Vamos a venir acá, converter RGB to black and white. De esa manera esto se va a volver. Si tengo el add-on Wrangler activo, puedo presionar Ctrl Shift clic en un dot y vamos a ver una previsualización de ese dot de salida. Para activar el Node Wrangler vamos a venir a Edit, Preference, Add-ons. Vamos a buscar aquí Node Wrangler. Este de acá. Node Wrangler lo activamos, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de que con Ctrl Shift clic podemos previsualizar elementos. Bien, vamos a convertir esto con un color ramp. Vamos a conectarlo al roughness. Y ahora vamos a previsualizar la salida del material. Fíjense cómo cambia esa salida, ¿ven? Ahora ya esta luz está afectando mucho más en el material. Por lo tanto,
podemos hacer que quede un poquito más brillante, un poquito más opaco. Y con eso ya damos unas tonalidades distintas a las imperfecciones de los rebotes de la luz. Vamos a hacer también lo mismo. Vamos a conectar otro color ramp. Shift A, Converter Color Ramp. Vamos a conectar la salida de acá. Y este color ramp lo vamos a utilizar para hacer uso de un bump. Entonces, Vector Bump. Esto espera un mapa de altura. Lo vamos a conectar acá, que es una imagen en blanco y negro. Vamos a conectar la salida del normal a la entrada del normal de mi Principal BSDF. De esta manera vamos a agregar aquí relieve. Entonces, lo visualizamos acá. Vamos a aumentar el distance. No mucho, porque si no se va a notar muy así. ¿Cierto? Entonces, el distance lo vamos a controlar un poquito. 0.02 más o menos podría ser. Y ahí ya tenemos esto, fíjense. ¿Ven? Si no queremos ver algo seleccionado, hago clic ahí afuera y se ha deseleccionado. Si no, quitan esta opción de overlays para no mostrar elementos que no se van a ver en el render. A esto le podemos poner un efecto de volumétricas, por ejemplo, para darle como un mood. Entonces vamos al World Volume. Acá vamos a poder conectar un Principal Volume. Y en ese Principal Volume vamos a poder bajar la densidad. Este density lo podemos bajar. Y lo vamos ajustando ahí un poquito. 0.03 más o menos lo vamos ajustando. Estamos sacando el render en Eevee. Por lo tanto podemos ir ajustando la resolución uno a uno para que tenga mayor calidad el volumen. Vamos a ponerle un poquito más a esa densidad. 0.04 quizás estaría bien. Vamos a sacar un render. Vamos a guardar. Saco un render. F12. Ahí salió el render. Y ahí tenemos esa escena reconstruida a partir de una foto. Ya con una reiluminación. Obviamente lo ideal sería reconstruir muchas más otras cosas. Por ejemplo, estas cañerías, las luces que tenemos ahí, los tubos fluorescentes, estos tubitos de acá. Podemos ir ajustando esto un poquito más. Quizás si voy a hacer uno de estos de acá para mostrar y que quede en el video. Vamos a traer esto para acá. Ahí donde está ese tubito. El smooth. Vamos a borrar esa cara de ahí y la cara de abajo también. Cámara. Vamos a bajar esto. Rotamos. RX90. Esta de por ahí. Vamos a asegurarnos de que calce con el suelo. Porque no está pegado al suelo. Entonces vamos a mover esto para acá. G y vamos a escalar y vamos a hacer que calce entonces con este tubito de aquí.
Fíjense que no lo estoy bajando mucho porque en realidad no quiero que atraviese el suelo. Bien, si veo acá frente a selected, fíjense que estoy justo en el límite. Cámara. Por ahí. Le asignamos entonces acá modifiers, copy modifier to selected. Clic derecho, change smooth. Le asigno el material. Entonces aquí vamos a hacer que esto calce un poquito más. Lo vamos a escalar. Vamos a agregarle subdivisiones, obviamente, y vamos a hacer que esto pueda calzar un poquito mejor. Obviamente cuando yo veo estos cilindros acá, como están siendo proyectados, obviamente no es lo mismo que tener el cilindro de cerca. Entonces nos van a pasar estas cosas donde nosotros tenemos que empezar con Proportional Editing a ajustar esto. O sea, déjenme quitarle un poquito de subdivisiones acá. Ahí. Delete Edge Loops para ajustarlo más fácil. Vamos a venir aquí y vale. Y nos faltaría entonces agregar más subdivisiones a nuestro plan. Vamos a seleccionar todo esto, control E, subdivide. Fíjense que ahí se va adaptando esta zona de acá, subdivide, y se va adaptando, fíjense. Entonces ahí podemos finalizar este tubito de mejor manera y ahí sí calza ese elemento. Ahí. Eso. Entonces la gracia de esto es que con otra cámara que yo pueda agregar a la escena, porque esta cámara la necesito para poder proyectar la textura. De hecho, si yo muevo esto, fíjense que todo la textura se pierde, ¿ven? Entonces necesito agregar otra cámara. Y esta cámara es la que yo usaría, entonces, esta nueva cámara para sacar un render, ¿no? Vamos a, con esa nueva cámara seleccionada, voy a venir a View, Cámaras, Set Active Object as Camera. De esta manera vamos a visualizar lo que ve esta cámara. Voy a bloquear desde este iconito la vista de la cámara y así yo puedo posicionarlo. Ahora, punto súper importante cuando uno hace un camera projection es que lo ideal es usar la misma configuración de la cámara. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Vamos a tomar esta cámara, vamos a duplicarla con Shift D y esa cámara duplicada la vamos a dejar como activa. Cámara Set Active Object as Camera. Por lo tanto, esta cámara yo me puedo mover ahí, me puedo acercar un poquito y quizás no quiero visualizar otros elementos, ¿cierto? Entonces con eso yo ya puedo empezar a sacar un render e ir visualizando la escena. Obviamente siempre moviéndonos para poder no tener problemas de proyección. Acá déjenme acercarme aquí con la misma cámara. Esto selected. Ahí sí, entonces ahí se me liberó. Es que tengo malo la ruedita del mouse. Entonces, eso. Es importante que cuando estamos proyectando, yo tengo cierto límite, no me puedo salir mucho ahí porque si no veo la proyección, ¿ven? Entonces tengo cierta libertad para hacer un zoom in, zoom out a la escena y con eso podemos jugar. Tenemos esa pequeña libertad. Vamos a sacar un render. Ahí tenemos esa escena.
Bien, espero que se haya entendido, espero que les sirva a alguien el videito. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.